hablar hoy. Hoy vamos a hablar de que yo más su Espíritu nos da poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Miren, nunca fue el propósito de Dios que viviéramos una vida sin poder. Nunca fue el propósito de Dios que viviéramos una vida sin poder. Él quería que nosotros viviéramos una vida con poder de lo alto, con poder sobrenatural. Y cuando hablamos de poder sobrenatural, estoy hablando literalmente de poder sobrenatural. Poder que crea cosas, poder de Dios que hace que las cosas de Dios se manifiesten. Que las cosas que Dios quiere que sucedan en esta tierra sucedan. Y para eso el Señor nos dio a su Espíritu. Imagínense un carro sin gasolina. ¿Para qué le sirve, no? Para estorbar. No, aunque sea el mejor carro, aunque sea el carro del año, aunque sea un carro último modelo, si no tiene gasolina no te va a servir de mucho. Puede ser que lo puedas usar para gallinero, aquellos que tienen gallinas, o para la casita, que los niños jueguen allá, qué sé yo, pero no va a ser aquello para lo que fue creado. Imagínense un celular sin batería. Es el peor la peor de las pesadillas, ¿no? Ahorita, un celular sin batería, no sirve de nada. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular por ahí o varios celulares en su casa que andan ahí, no tienen conexión y ya no los cargas, ¿no? ¿Para qué lo cargas si no tiene conexión al internet y andan por ahí y no sirven absolutamente para nada? Yo no sé si alguno de ustedes tiene a lo mejor sus teléfonos ahí viejitos que usó, los tiene algo en alguna repisa o algo, pero la mayoría de la gente los olvida, los deja, es más, no valen nada. ¿Quién ha tratado de vender un teléfono que te costó $900 y después de un año o lo que sea, 2 años, lo tratas de vender y vas ahí y te dicen, no, pues te damos 50, no, si bien te va. A veces, el otro día quise tratar de vender uno en una de estas máquinas que tienen en el mall, que te compran los celulares, y me querían dar creo que como $5 por el celular. Dije, nah, pues mejor lo dejo en la casa ahí que ande regado, ¿no? No tiene ningún valor, porque necesita batería, necesita energía. Imagínense un foco sin energía. Si está puesto, bueno, ahí va a estar, no va a servir de nada, pero un foco sin energía y un foco suelto por ahí en la casa incluso llega a ser peligroso, ¿no? Se quiebra este foco y nuestros niños se pueden cortar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su función. Imagínense una alberca sin agua, ¿no? Te avientas un clavado. No. Esperamos que cuando vamos a una alberca tenga agua. ¿Por qué? Porque fue diseñada para esto. De esta misma forma, nosotros como cristianos somos el recipiente del Espíritu Santo y Dios quiere que estemos llenos de su Espíritu Santo. No podemos vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo, vacíos del Espíritu Santo, porque no ese es el propósito de Dios. Dios quiere que vivamos una vida llena de su Espíritu, una vida llena de poder. Necesitamos poder. En medio de una generación que no conoce a Dios necesitamos poder. En medio de una generación que se la pasa con enfermedad y enfermedad y enfermedad, necesitamos poder. En medio de una generación que se la pasa en problemas de relaciones personales, necesitamos poder de Dios. Hoy más que nunca como iglesia necesitamos el poder de Dios. Como persona necesitamos el poder de Dios. Y es algo personal que tú y yo decimos, aquí estoy, Señor, necesito de tu Espíritu Santo. En Hechos 1:8, el Señor les dice, recibirán poder. Les dice, recibirán poder. Y esta palabra poder que les dice Jesús a sus discípulos es la palabra dunamis. Que viene de donde viene la palabra dinamita. La palabra dinamita, que nos habla de una explosión grande, una explosión fuerte, no una explosión de palomitas. ¿Sí saben los que eran las palomitas? Así les decíamos allá en México a los truenos esos que vendía uno. Y tú tirabas un trueno y medio así como que te asustaba, ¿no? Pero era un trueno nada más, era un juguete. Pero lo que nos habla en Hechos es el poder de la dinamita, el poder explosivo que transforma cosas, el poder explosivo que se usa para demoler, para derribar, para cambiar cosas. Dice, ustedes, les dice Jesús,
recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces yo más su Espíritu Santo me da posibilidades de tener poder sobrenatural. Vemos las películas, ¿no? Y nos encantan las películas de los superhéroes porque tienen poderes sobrenaturales. Y decimos, wow, y nos llama la atención la fantasía de tener poder sobrenatural y de alguien que hace cosas que no vemos que suceden naturalmente. Nos encantan, nos gustan, y la industria de las películas lo sabe, ¿no? Y año tras año sale uno tras otro los héroes, los superhéroes, inventan nuevos. ¿Por qué? Porque nos gusta eso. Pero yo les digo algo, en Jesús tenemos poder sobrenatural dispuesto para nuestras vidas, pero tenemos que agarrarlo, tenemos que recibirlo y tenemos que creerlo, creer que hay poder para nosotros, poder sobrenatural. Y este poder tiene dos propósitos principales. El poder del Espíritu Santo en nosotros tiene dos propósitos principales. El poder que tú tienes del Espíritu Santo en tu vida tiene dos propósitos principales. Primero, el poder para vencer. El poder para poder vencer al pecado. ¿Por qué hay gente que no puede vencer al pecado? Porque le falta el poder del Espíritu Santo. Le falta la comunión del Espíritu Santo. Le falta la llenura del Espíritu Santo. Es en el Espíritu donde nosotros encontramos la fuerza y el poder para poder vencer al pecado. Miren, nadie puede vencer al pecado si no tiene al Espíritu de Dios. Nadie puede vencer al pecado. Tú puedes ser el hombre más bueno del mundo y tratar de ser el hombre más bueno del mundo aparte de Jesús, apartado de Dios, apartado del Espíritu Santo, y no lo vas a lograr. Porque la única forma en la que nos podemos liberar del pecado, la única forma en la que podemos nosotros vencer al pecado es a través del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 nos da, todo el capítulo nos habla del poder que nos ha dado Dios en el Espíritu, pero yo voy a compartirles tres cosas. Primero que nada, nos da poder para vencer al pecado. Romanos capítulo 8 versículo 2 nos dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Porque ustedes le pertenecen a Él, el Espíritu que da vida, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado. El Señor nos ha dado poder para vencer al pecado. Y es el propósito de Dios que nosotros vivamos una vida por encima del pecado, por encima de la maldad, por encima de la vida cotidiana en la que la gente cae una y otra vez sobre los mismos pecados y una y otra vez. No es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú y yo vivamos por encima del pecado. Y nos dice, el poder que les he dado en el Espíritu los libra del poder del pecado que lleva a la muerte. Miren, fíjense que dice el poder del Espíritu y luego dice también el poder del pecado. Porque ciertamente el pecado tiene poder. Y hay personas acechadas por el pecado, hay cristianos acechados por el pecado continuamente. Pero el poder del Espíritu es un poder más fuerte. Es un poder disponible para nosotros. Un poder que cambia nuestros deseos. El Espíritu Santo cambia nuestros deseos. Tiene que llegar el momento en el que tú y yo seamos transformados y de tal forma que ya no te quieras andar yendo todos los días allá al mundo, no todos los domingos. Luches con querer irte a vivir la vida del mundo. El Señor tiene que ir transformando nuestras vidas a la medida que lo dejamos para que nosotros podamos ir anhelando más lo que Él anhela. Y el Señor vaya cambiando nuestros deseos, dándonos dominio propio. Es el Espíritu Santo el que nos da dominio propio. Esa es una de las carencias más grandes que el mundo tiene. Y desgraciadamente es una carencia en los cristianos también. Falta de dominio propio. Falta de dominarnos a nosotros mismos
de dominar nuestros deseos, de dominar la carne, de dominar aquellas cosas que quieren atraernos al mundo. Pero es a través del Espíritu, a través del poder del Espíritu. Entonces nos da poder para vencer, nos da poder para vencer al pecado, para vencer la tentación. Mire, primero que nada tú vences al pecado cuando conoces al Señor, pero la tentación te persigue. Aun cuando has vencido, la tentación viene una y otra vez, viene una y otra vez. Y no importa cuántos años tú hayas buscado al Señor, la tentación viene una y otra vez. Y no importa cuán santo tú seas y cuán lleno del Espíritu tú seas, la tentación viene una y otra vez. Y lo vemos en la vida de Jesús. La tentación le llegó a Jesús también. En Romanos capítulo 8, versículo 12, ese mismo capítulo, versículo 12 al 13 nos dice: por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Tú y yo no estamos obligados a seguir los deseos de nuestra carne. No estamos obligados a decirle al mundo, está bien, aun cuando la presión sea tan grande. Dice, ustedes no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder, otra vez, mira, mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. El poder de Dios para vivir una vida por encima del pecado, por encima de las tentaciones, por encima de lo que este cuerpo, esta carne nos quiere llevar a hacer, fortaleciendo nuestro hombre interior, dándonos sabiduría para huir del pecado, para huir de las tentaciones. Y luego nos da poder para vencer las adversidades de la vida. En Romanos ahí mismo, 8, versículo 16 al 17, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. O sea que el Señor sabía que tú ibas a enfrentar, no nada más al pecado, a la tentación, sino que también ibas a enfrentar el sufrimiento. Ibas a enfrentar la adversidad de la vida. Ibas a enfrentar las cosas injustas de esta vida. Muchas veces nuestro hijo, mi hijo, Don Inam, nos dice, y esto como que es una onda de los niños, no sé si sus niños dicen también, pero muchas veces viene y dice, oh, es que no es justo, dice, no fair, y cada rato dice eso, no es injusto. Y hemos estado tratando de enseñar, y yo le digo, es que no tiene que ser justo. La vida no es justa, la vida no es justa. Hay gente que no ama a Dios, que no busca a Dios, que es perversa y tiene mejores cosas que tú. Hay gente perversa y vive 100 años, mientras que alguien justo que ama a Dios está enfermo. La vida no es justa y tenemos que llegar a esa conclusión y darnos cuenta, ¿no? Y no le podemos decir a nuestros hijos, ay, está bien, mi hijito, sí, déjame, lo hago justo siempre. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a la vida y va a decir, ay, caray, no era justo. Y Jesús lo sabía y el Espíritu lo sabía y nos dice, van a tener que pasar las aflicciones, pero el Espíritu que está en ustedes, el Espíritu que está en ustedes les da el poder, así como le dio el poder a Jesús para enfrentar las aflicciones. Y no tenemos que nosotros tener nuestra mente fijada en las aflicciones. Piensen en Jesús. Jesús, hasta el momento, la noche anterior, el tiempo anterior, justo de que fuera a ser crucificado, oró al Señor y le dijo, si es posible que pase esto de mí. Antes de eso, Jesús no estaba preocupado por la aflicción, no estaba preocupado por el sufrimiento. Jesús estaba preocupado por hacer la voluntad de su Padre.
Entonces, no te preocupes por aflicciones que pueden venir dentro de 3, 4 años, 5 años. Vamos a usar el poder que el Espíritu Santo nos ha dado para vivir una vida agradable a Dios, conectados con Dios, porque somos sus hijos y porque somos sus herederos. Entonces, en estas manos, piensen en sus manos. Estas manos, tus manos, tienen el poder de Dios. Por eso les digo, este es uno de los mensajes más importantes para nosotros como cristianos. Tus manos tienen el poder de Dios en ellas. Tú puedes liberar el poder de Dios en la vida de otras personas. Tú y yo podemos ser instrumentos, pero primero tenemos que dejar que ese poder libere nuestra vida, liberándonos del pecado, manteniéndonos en medio de la tentación y manteniéndonos en medio de la adversidad, manteniéndonos fuertes en la fe. Y es el Espíritu el que nos muestra otra realidad cuando estamos en el medio de la dificultad. Porque va a haber dificultad, pero el Espíritu Santo nos va a mostrar la realidad más importante, la realidad eterna, guiando nuestras vidas a través de cualquier situación. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Dice que nunca dijo, yo no quiero pasar por los valles, ¿no? Ahí no dice, ¿no? Dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Entonces tenemos este poder del Espíritu Santo para librarnos del pecado, para librarnos de la tentación, para librarnos de la adversidad. Mira, no necesitas poderes mágicos, no, para destruir cosas y que tus ojos te salgan sin lumbre y de pronto hagas grandes cosas que vemos en la tele. No, necesitamos poder para vencer el pecado. Necesitamos poder para vencer a la tentación. Necesitamos poder para vencer en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Y eso es lo primero para lo que nos da el Espíritu Santo, poder. Pero luego nos da otro poder que no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver nada más con nuestra vida, tiene que ver con los demás. En Hechos capítulo 1, versículo 8, les digo, el Señor les dice, justo antes de ascender, justo antes de irse, esas son las últimas palabras de Jesús. ¿Cuántos se han despedido de alguien, no? Que amas mucho y las últimas palabras se te quedan ahí? Quieres que las últimas palabras sean buenas, ¿no? Dices, ¿qué voy a decir las últimas? O si tú te has despedido de alguien y dices, tengo que aprovechar este último momento y decir las cosas correctas. Dices, sabes que te amo, te voy a extrañar, no sé, dependiendo. Pero esas últimas palabras son importantes en una despedida. Y Jesús se despide de sus discípulos diciéndole esto. Ahora, sus discípulos antes de escuchar esto, le estaban preguntando a Jesús. Ustedes pueden verlo en el capítulo 1 de Hechos. Le estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo van a suceder el fin del mundo? Le dicen los discípulos a Jesús. ¿Cuándo vas a restituir el reino, Jesús? ¿Cuándo van a pasar estas cosas que están en las profecías? Y Jesús les dice, no les queda a ustedes saber nada de eso. O sea, ¿qué les importa? Les dijo Jesús. No. Y a veces nosotros andamos también así, ¿no? Señor, ¿cuándo va a pasar tal cosa del apocalipsis? Y ahí andamos así como que perturbados, y más si vemos el internet y todo lo que rueda por el internet. Pero los discípulos tenían estas mismas inquietudes y le dicen a Jesús, ¿cuándo va a pasar esto? Y Jesús les responde y les dice, no les importa a ustedes eso. Pero, y aquí empieza el versículo 8, dice, pero, o sea, lo que acaban de decir no tiene importancia, pero déjenme les digo algo importante. Dice, pero recibirán poder, dinamitas, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ustedes serán mis testigos, dice. Entonces,
La segunda cosa por la que el Espíritu Santo nos da poder es para que seamos sus testigos. Para que seamos sus testigos. El poder que Dios nos da tiene propósitos. Lo primero es vencer nuestra vida y lo segundo es dar testimonio. Y damos testimonio del Espíritu afirmando el poder de Jesús. Su poder se hace visible en nuestras vidas transformadas. Tú y yo damos testimonio cuando el Señor transforma nuestras vidas y otras personas lo miran. Y otras personas ven que tu vida está siendo transformada. Ya no eres el mismo gritón, gritona, peleonero, borracho, drogadicto, alcohólico, mujeriego. Ya no. Ahora eres diferente. Ya no eres el mismo que tenía un día un pensamiento y al otro día otro pensamiento. Ahora dices una cosa y la mantienes. Ahora dices una cosa y lo cumples. Estás siendo transformado. Y ahí liberamos el poder de Dios para que otras personas lo miren. Su poder para perdonar. Si te ha perdonado a ti, entonces puede perdonar a otros. ¿Cuántos de ustedes el Señor les perdonó pecados fuertes? Grandes, graves. Yo levanto las dos manos. Cosas de las que me avergüenzo. Cosas de las que yo digo, quisiera retroceder el tiempo, Señor, y no hacer esas cosas. Pero tú me has perdonado. Y si me has perdonado, entonces tú puedes perdonar a aquel otro que anda igual o peor. Y tú puedes perdonar a aquel. Y así nosotros mostramos el poder de Jesús para perdonar. El poder de Jesús para restaurar. Para restaurar aquello que se cae, que se quiebra, que se derrumba. Miren, yo no siempre fui una persona que era constante en los caminos del Señor. De hecho, tuve muchos años de inconstancia. Crecí en la iglesia y durante mis años de adolescente y de juventud era inconstante. Un día decía, te quiero servir, Señor, y el otro día me llamaba la atención las cosas de la vida y allá andaba, ¿no? Un día iba a la iglesia y el otro día quería andar allá en el mundo y haciendo las cosas que no debía. Y me arrepentía y volvía a caer y me arrepentía y volvía a caer y me levantaba inconstante. Pero eso me da a entender que hay esperanza para aquellos que son inconstantes. Hay esperanza, el Señor puede restaurar, el Señor puede cambiar, el Señor puede liberar todavía. Poder para sanar, el poder del Espíritu Santo. Por eso les digo, miren sus manos. Cada uno de ustedes, escuchen, cada uno de ustedes pueden orar por personas y que estas personas sanen. Como que no lo creen. Yo lo creo. Yo creo. Y si tú tienes oportunidad, cada vez que alguien está enfermo, ponle la mano y ora por él. Porque esta es la promesa del Espíritu Santo. Este es el poder sobrenatural de Dios. Ahora, si no crees, no va a pasar nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú crees, hay poder de Dios en cada uno de nosotros para ir por ahí tocando personas y que sean sanados. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque nos falta llenarnos más de ese poder del Espíritu Santo. Su poder para libertar a los cautivos, a los endemoniados, a los que están bajo ataduras de maldad. Aquellos que dicen, es que no puedo, quiero pero no puedo. Levanta tu mano y di, esta mano, si yo la pongo sobre alguien, puede liberar a los cautivos. Tú y yo necesitamos creer eso. Necesitamos creerlo, recibirlo, porque es la única forma en la que el mundo va a ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios, a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Por si no me creen a mí, a lo mejor te dicen, no, rey, no, ya te fuiste para otro lado. Por si no me creían a mí, miren lo que dice Jesús. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, dijo Jesús.
Yo no entiendo, y esto se los he dicho antes, hay corrientes enteras entre los cristianos que dicen que los milagros ya no existen, y ya cesaron. Pues yo he analizado y he leído la palabra y la vuelvo a leer y digo, pues Jesús nunca dijo los discípulos que crean, no dijo los apóstoles que crean en mi nombre. Jesús no dijo la primera generación de cristianos que crean en mi nombre podrán hacer estas cosas. Jesús dijo, estas señales acompañarán a quienes, a los que creen, a los que creen. Y no hay razón ni evidencia en la palabra del Señor para que haya habido un tiempo en el que estas cosas se hayan terminado. No hay razón, ni hay evidencia. Así es que si el Señor lo hizo antes, lo puede hacer ahorita. Pero ¿cuál es el requisito? Creer, creer y recibir el Espíritu Santo. Dice, cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces nos da poder para afirmar el poder de Jesús y nos da poder para hablar de sus buenas noticias. ¿Saben por qué no hablamos de Jesús? Porque nos falta poder del Espíritu Santo. Eso es. Tú dices, no, es porque me da miedo. Exactamente. Te da miedo porque te falta poder del Espíritu Santo. No, es porque yo no sé hablar. No es cierto. Es porque te falta poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para hablar con libertad. Les dice, y me serán testigos. Me serán testigos y le hablarán a la gente. Dice, le van a hablar a la gente acerca de mí en todas partes. Pero es esa comunión perpetua, continua del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces nos da poder para hablar con libertad, nos da poder para hablar con confianza, nos da poder para hablarles a otros. Imagínate que tu amigo tiene una enfermedad incurable y tú tienes la cura en tus manos. Pero dices, me da miedo, me da vergüencita decirle que yo tengo la cura. No vaya a ser que se ofenda, dice. No vaya a ser que se enoje. Pero es el Espíritu Santo el que viene a nuestra vida y nos da poder para hablar. Poder para hablar. Es algo sobrenatural. No crean, no es algo así nada más que tú de pronto ya te animas a hablarle. Es un poder sobrenatural que viene sobre tu vida. Para empezar a hablar lo que Dios ha hecho, para hablarlo con confianza, para hablarlo con poder, para hablarlo creyendo. Hay algunas verdades espirituales que quiero terminar compartiéndoles. Primero es que recibimos el Espíritu por fe. Porque sí, está bien, no decimos yo más el Espíritu Santo igual a poder sobrenatural. Qué suave se oye. Ahora es, ¿cómo recibo ese Espíritu? ¿Cómo recibo más de ese Espíritu? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo recibo más de ese Espíritu? Por fe. No hay otra forma. Gálatas 3, versículo 2 dice, el apóstol Pablo les hace una pregunta a los Gálatas y les dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? O sea, ¿recibieron el Espíritu Santo por alguna obra de ustedes? ¿Por algo que ustedes hicieron? Y luego les responde, claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Entonces ese poder espiritual lo recibimos por fe. Creyendo, abriendo nuestras manos, diciendo, aquí estoy, dispuesto para ti, Señor. Otra verdad espiritual acerca del Espíritu es que si bien recibimos la llenura del Espíritu en un momento determinado, es nuestro deber mantenernos llenos de Él. Miren, el don del Espíritu Santo en un momento llega sobre tu vida. El hecho de que tú hayas recibido a Jesús no quiere decir que tienes la llenura del Espíritu Santo. Tú recibes a Jesús y esto lo vemos en la Escritura porque los discípulos conocían a Jesús, amaban a Jesús, seguían a Jesús y Jesús todavía aún así les dice, cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Entonces hay un momento determinado. Y si tú no lo has recibido, nomás necesitas tener fe y recibirlo. Pero
aun cuando lo hayas recibido, en un momento determinado tienes que continuar llenándote de ese poder. Y es ahí donde nos cae el saco a la mayoría de nosotros, ¿no? Que en un momento determinado nos llenamos de Dios y ¡guau! Gritamos, cantamos o hablamos en otras lenguas o lloramos y lloramos y lloramos y dijimos, ya estuvo, ya la hice con esto, ¿no? Y ya de eso pasaron 15 años, ¿no? Y ya nunca más volviste a recibir nada. No es así, no es así. Es una vida continua, perpetua, consistente. Hemos estado hablando de eso, en la que buscamos y buscamos y buscamos del Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 18 les dice el apóstol Pablo a los efesios: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y está hablando, fíjense, ¿a quién le daña la vida el vino? A los que lo consumen constantemente. No es alguien que se toma una ahí de cada nunca, no. Entonces está haciendo una comparación y dice, así como aquellos que les arruina la vida el vicio, porque constantemente están en él, de esa misma forma ustedes necesitan llenarse constantemente del Espíritu, para que les arruine la vida en una forma espiritual. Porque cuando el Espíritu Santo nos llena, nos arruina nuestros planes, nos arruina la forma en la que veíamos el mundo, nos arruina la forma en la que pensábamos que teníamos que vivir y transforma nuestro pensamiento, transforma nuestra forma de caminar, transforma nuestra forma de esperar, transforma lo que esperamos, lo que creemos. ¿Por qué? Porque ahora andamos en el Espíritu. Les dice, en cambio, llénense del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Y nos da un ejemplo muy, muy simple de cómo te llenas del Espíritu. Dice, llénense del Espíritu, cantando himnos y canciones. Y es nada más, no creas que así es como siempre te vas a llenar del Espíritu. Es nada más como que así nos dice, ahí les va una notita. Pero lo que nos habla es que constantemente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pónganse de pie. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Los cristianos de la iglesia primitiva estaban en aprietos, estaban en dificultad, los andaban persiguiendo, los querían matar, tenían dificultades. Y empiezan a orar a Dios. O sea que como recibimos al Espíritu, orando, buscando. El versículo 29 de Hechos 4 dice, están orando los discípulos y dicen, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. O sea, ¿cómo agarras valor para compartir, para ser testigo? Por el Espíritu. Miren, están pidiendo valor. Versículo 30, extiende tu mano con poder sanador. O sea que Dios quiere sanar gente. Dios quiere sanar personas. Que se hagan señales milagrosas. Dios quiere hacer cosas que nunca hemos visto. Y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Estaban pidiendo, estaban buscando, diciendo, danos valor, danos milagros, danos sanidades, danos maravillas. Eso estaban pidiendo. Y miren la respuesta de Dios. Versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Yo quiero tener más poder sobrenatural. Más poder sobrenatural. Yo quiero orar por los enfermos y que sanen. Yo quiero ver restauraciones. Yo quiero tener fe para creer por lo imposible. Yo quiero que se me quite el miedo de hablarle a la gente de Jesús. Yo quiero que se me quite la vergüenza de hablarle a la gente de Jesús. Y quiero hablarle, y no nada más hablarle, sino que hablarle y que ellos escuchen. Y cuando escuchen se conviertan. ¿Saben cómo viene todo eso?
por el Espíritu Santo. Yo les voy a invitar a que pase aquí enfrente y vamos a buscar, oh Espíritu Santo.